Bueno, supongo que están al tanto, ¿no? Lo que anuncia el propio Instituto Cuesta Duarte, lo que defendía el ministro Mieres en medios de comunicación, haciendo referencia a la recuperación, al empate de un altísimo porcentaje, a la mejora incluso de otro porcentaje, pero en el medio sale el cruce COFE, que plantea que en realidad el aumento salarial es inferior al acordado. Se había acordado un 6,3% y que en los hechos termina siendo de 5,4%. Bueno, nos está acompañando el presidente de COFE, Martín Pereira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. A ver si nos ayuda un poquito a entender de qué va esta discordancia. ¿En qué, a su entender, no cumplió el Ejecutivo? La discordancia está en la inflación proyectada, que el informe que remite el Poder Ejecutivo al Parlamento en el marco de la rendición de cuentas planificaba un 5,8% y los acuerdos con COFE que refieren a la inflación proyectada siempre se conversaron con la base del 5,8%. Hasta la semana pasada, que estábamos haciendo consultas con el propio ministro de Trabajo para ver cuándo salía el decreto para que pudieran liquidar los distintos organismos públicos, hablábamos de que íbamos a recibir el 5,8% de la inflación proyectada y el 0,5% de crecimiento, que era lo que teníamos acordado en el convenio con COFE. Nos enteramos este lunes que el 28 de diciembre se reúne el Comité de Macroeconomía y baja a 4,9% la proyección de la inflación. Sí. Entonces, ahí hay un 0,9%, casi un punto, que van a perder los trabajadores estatales en el ajuste que vamos a estar recibiendo a principios del mes que viene. Pero no si se respeta el número de la nueva proyección de la inflación. Sí, está bien. Todos los acuerdos, cuando conversamos los acuerdos, que en el acuerdo en el texto refiere a, a la proyectada, sí. Acá no estamos diciendo que jurídicamente el gobierno está incumpliendo. Está dentro del marco jurídico hacer los cambios que hicieron. Hacer un cambio el 28 de diciembre, cuando se va a empezar a liquidar en el mes de enero para el pago de salarios en febrero, sin avisar, sin negociación colectiva, sin cumplir nada de lo que tiene que cumplir cuando va a cambiar parte de lo que está negociado, en este caso con COFE, pero esto afecta a todas las negociaciones del sector público. El 5,8% fue utilizado por todo el sector privado en lo que tiene que ver el marco de Consejo de Salario, porque es lo que el gobierno proyectaba de inflación. Es la primera vez que se cambian los números de la rendición de cuentas, diciembre, entre gallos y medianoche, sin que nadie se entere. Nosotros pensamos que el ministro no nos miente, se enteró también con nosotros en ese tiempo, pero no puede ser que el ministro de Trabajo te esté diciendo miércoles, jueves de la semana pasada, va a salir el decreto con el 6,3%, que es la fórmula, el 5,8 más el 0,5%, sí. Y este lunes nos enteramos que no iba a ser de esta manera. Entonces, creo que es poco serio por parte del gobierno plantearlo de la manera que lo plantea, sin haber convocado a ningún ámbito de negociación colectiva para informar y plantear lo que iba a hacer. En realidad nos enteramos por una publicación de la página del Ministerio de Economía. ¿COFE tiene una realidad de ajuste salarial diferente a lo que son el resto de los funcionarios públicos? No, tiene cada rama, la mesa de entes, la enseñanza, COFE, tenemos distintos acuerdos colectivos. Hay algunos compañeros que no han alcanzado acuerdo colectivo, pero la enseñanza y COFE que tienen acuerdo colectivo, la planificación era sobre el 5,8%. Estaban saliendo los informes tanto de los asesores de los sindicatos de la enseñanza como del INESUR, que es el Instituto de Formación y Análisis de COFE, estaba por sacar el informe hacia todos los afiliados que el ajuste era un 6,3%, porque como te digo, hasta miércoles, jueves de la semana pasada, en palabras del ministro de Trabajo, el ajuste ese era el que se iba a dar y de repente nos enteramos que hay un cambio que hace el gobierno a la baja. ¿Y qué margen hay de conversación de esto? ¿O no hay vuelta atrás? Bueno, nosotros planteamos que queremos que se llamen los organismos de negociación colectiva y conversar con el gobierno. Lo que nos dice extraoficialmente el gobierno es que no hay cambio porque la política que fija el Banco Central con el Ministerio de Economía. Nosotros vamos a solicitar los ámbitos de negociación colectiva. Igualmente, el viernes hay una reunión del Departamento de Público del PICNT que nuclea a todos los sindicatos estatales que están dentro del PICNT y ahí veremos las acciones a tomar que tengamos en el marco de la negociación colectiva o acciones sindicales que podamos llegar a tomar. Bien, esto
Y si me permitís, Martín, abrir a los panelistas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en las Pronta para volver. vacaciones? Ahí está bien. Un solo dato antes de abrir con los panelistas. El gobierno ajusta en los trabajadores en 53 millones de dólares que se ahorra solo en la administración central y el 220, ACE, el INAU, meteorología. Son 53 millones de dólares que no van a estar circulando en el mercado uruguayo, porque la capacidad de ahorro es muy poca del trabajador estatal y todo lo que recibe como salario lo vuelca al mercado interno. Bien. Esto es para, como plantean desde COFE, ¿no? Una medida de un gobierno de corte claramente neoliberal. No, yo ¿Se creo explica que, por ahí? Honestamente creo que no pasa por ahí, por eso me parece bien importante explicar de dónde viene este aumento que, como bien tú decías, Martín, viene de un acuerdo firmado entre COFE y el gobierno en el año 2022. Y Martín lo decía, ¿cómo se integra este aumento? Se integra, por un lado, con la inflación proyectada, que en el año 2023 se proyectó un 5,8%, y en el año 2024 el Banco Central dice, bueno, a fines, en realidad, como dijiste tú, se dice, bueno, en realidad la proyección se modifica, pero no es un dato arbitrario. No es que desde el Poder Ejecutivo no es una decisión se modifique arbitrariamente. Ideológica. No, me parece que no pasa por ahí, pasa por una variable de proyección de inflación que varía. Entonces, por un lado tenemos la variable de la inflación proyectada y por otro el porcentaje de recuperación salarial del 0,5% que se mantiene. Por eso entiendo que no es... No tiene una motivación ni ideológica ni con la intención de perjudicar a los trabajadores, sino que fue una variable que por datos económicos fue modificada por fuera de lo que tiene que ver el acuerdo con los trabajadores. Por eso entiendo que en este caso el ministro de Trabajo sostenga y diga lo que sostuvo, porque en realidad la modificación de la variable viene por otro lado. Por eso decía Martín también que coincido que lo que está sucediendo en realidad entra en el marco legal, es legal la modificación de esta variable. No decimos que haga algo ilegal. Está dentro de las potestades que tiene el gobierno. Las declaraciones del ministro son anteriores a estas comunicaciones de estas situaciones, si se creció o no se creció, qué pasó en el medio, pero claramente esta decisión también tiene contenidos políticos, no solo técnicos, porque saben que todos los acuerdos ajustaban y estaban planificados al 5,8 y ahora se baja esa proyección que tenía el gobierno. Es la primera vez que pasa de que el informe de la rendición de cuentas es cambiado cuando siempre estuvo la potestad de poder hacerlo. Es la primera vez que un gobierno lo realiza de esta manera, ¿no? Bien. Pepe. Sí, coincido un poco con lo que decía Fernanda. Me parece que también se toma en cuenta el dato allí, Martín, de la baja de la inflación por debajo del rango meta, ¿no? Lo cual de alguna manera también está favoreciendo a quienes reciben un salario fijo, porque se mantiene la recuperación. Quisiera ir un poquito más allá de todo esto y preguntarte, hoy día en el mundo del trabajo, la pelea, obviamente, o la disputa siempre es por mantener el poder de compra de los trabajadores, sin duda, pero no es también por mantener las fuentes de trabajo. Y alguien podría decir, pero acá estamos planteando cosas diferentes, porque una cosa es el mundo del trabajo privado y otra cosa es el mundo del trabajo estatal, donde eso parece estar asegurado. Entonces, la disputa puede llegar a ser más vinculada a mantener un buen nivel salarial y por lo menos intentar recuperarlo. Pero en el mundo del trabajo hoy, ¿por dónde pasa la disputa? Se han perdido 6.000 cargos dentro del Estado. Entonces, eso de que está asegurado el trabajo en el Estado, hablando en el Estado en general, dentro de todas las contrataciones que se tiene, porque siempre recordamos que la inamovilidad y todo eso de aura que se pone de que no echan funcionarios públicos es solo para la Administración Central y que son 18.000. Agarramos cuando asume este gobierno, teníamos 22.000 trabajadores en esa situación. Hoy hay 18.000, 4.000 se han perdido ahí y 2.000 cargos más se han perdido dentro de todo el Estado. Entonces, eso de la inamovilidad y de que no, en este periodo de gobierno hay 6.000 cargos menos dentro del Estado. ¿Y cuántos ingresos nuevos hubo? 6.000 en la cuenta neta. Entre esa es la neta. Salidas y entradas, 6.000 cargos nuevos. Algunos se han cargos que son financiamiento internacionales, se cesaron a lo que estaban y se han puesto a personas de confianza de este gobierno. Lo que se criticaba dentro del Estado, y que COFE lo critica, y que sean todos los ingresos por llamado, en este gobierno sacaron a lo que estaban y pusieron gente afín a su gobierno. Eso ha seguido pasando y cada cambio de gobierno sucede lo mismo. Entonces,
cuando se habla de la inamovilidad o de que tenemos el trabajo asegurado de distinta manera, tenemos mayores garantías. Eso nadie lo niega ni lo cuestiona. Pero una de las reivindicaciones mayores de COFE no fue el salario. Nosotros firmamos acuerdo hace tiempo y se viene ejecutando el acuerdo. La primera preocupación era que los servicios, ante esta falta de personal y con el decreto de las vacantes, que cuando se firma el decreto no había pandemia, no había nada. Fue una de las primeras decisiones que toma el gobierno, que decía que cada 3 vacantes se rellenara una, en realidad era cada 3 ninguna. Y eso puso en riesgo, ejemplo, el Ministerio de Ganadería. El estatus sanitario que tiene el Uruguay y que hace que se pueda vender a determinados mercados estuvo en riesgo porque no había personal suficiente del Ministerio de Ganadería para poder cubrir esos servicios. En base a la lucha del Sindicato de Ganadería, de la lucha de COFE, una reunión que mantuvo COFE con el propio presidente, logramos 300 ingresos ahí para paliar una situación que ponía en riesgo no solo el trabajo de que faltaba y los puestos laborales en el Ministerio de Ganadería, ponía en riesgo una cadena de producción de las más importantes que tiene el Uruguay. Lo que pasa en aduanas, el Uruguay muchas veces queda a ciegas porque no hay personal en los puestos de aduana, es pase libre. Y todo el mundo piensa rápidamente en el narcotráfico, pero en el proteger el empleo uruguayo, cuando entra el contrabando, las pequeñas empresas son las que se ven perjudicadas porque compiten contra precios que nunca van a poder llegar. Entonces, parte de la reivindicación principal de COFE era que se cubrieran las vacantes y que se analizara organismo a organismo. No, al barrer se hizo un 3x0 que puso en riesgo situaciones. La compra-venta en Uruguay estuvo en riesgo. Los compañeros registrales se tienen que mover de un departamento a otro para poder que funcionen las oficinas. El derecho de la gente del interior, oficina del Ministerio de Trabajo, que se cierran, y esos son derechos que se pierden, porque el trabajador no tiene a dónde ir o se tiene que trasladar a la capital o a un departamento lindero que sí existe una oficina del Ministerio de Trabajo y que allí esté. Entonces, todas esas situaciones eran los reclamos principales del COFE. Hicimos un acuerdo salarial y que el gobierno, a nuestro entender, lo está incumpliendo en su palabra. No en la letra fría, que jurídicamente lo pueden hacer, no hay duda, ahí no hay un cuestionamiento de COFE, sino en lo político y en la palabra que se dan las negociaciones, ahí el gobierno está incumpliendo. Bueno, pero los contratos son para ser cumplidos en su letra, no en qué otra cosa. No, está bien, pero en las negociaciones, en el marco siempre, sea cual sea el gobierno, además, hay un texto frío que se pone y, como te decía, es la primera vez que se cambia la proyección que se manda al Parlamento a que discutan los parlamentarios, es la primera vez que se cambia. Y el propio gobierno en los consejos de salario privado es la proyección que utilizó, es el 5,8. Y son 53 millones de dólares que en las cuentas públicas no es poca plata. Bien, Vero. Sí, creo que uno puede comprender lo que están planteando. Una cosa es la norma, la aplicación de la norma, y otra cosa es la negociación, lo que se conversa, la palabra dada, y esto corre para las dos partes, ¿no? También corre para el lado de los sindicalistas cuando se comprometen a determinadas cosas frente a sus negociadores, eso se comprende. De todas maneras, cuando uno mira, por ejemplo, el informe que tú hacías referencia del Instituto Cuesta Duarte, yo creo que no hay discrepancias entre las cifras que maneja el Ministerio del Interior y las que maneja el Cuesta Duarte. El tema es dónde se pone el foco. El Ministerio del Interior. De Trabajo. De Trabajo, perdón. Sí, me quedé pensando en otras cosas. Cuando se pone el foco en lo que va a pasar o en lo que pasó. Yo creo que cuando miras la gráfica de lo que le pasó al sector privado, sobre todo, desde el 2020 hasta mediados del 2023, esa pérdida no se recupera. Vos mirás la gráfica y son meses y meses de pérdida de salario real. Entonces, lo que vas a lograr es que el 60% empata en la lectura del Ministerio de Trabajo. Eso es una noticia positiva en un contexto, por ejemplo, de pandemia y en un contexto donde no se perdieron fuentes laborales en el mercado privado. ¿Cómo le fue al sector público con esa pérdida? Si miráramos la gráfica de lo que ustedes perdieron y si se llega, más allá de esta circunstancia, de esta diferencia puntual, de este ajuste, a cumplir con la promesa del gobierno que era la recuperación. Sí, hay que decir que no todos los privados van a llegar a empatar. Todo lo que tiene que ver el sector hotelería tiene dificultades todavía en cómo va a terminar con el mismo poder adquisitivo. La pérdida, la panza del medio, esa no la recupera nadie, ni los públicos ni los privados. Nosotros los primeros 2 años de gobierno, 2 años y medio casi, tuvimos pérdida salarial que al final del periodo de gobierno, los salarios más sumergidos dentro del Estado, logramos con COFE que tuvieran una suba del poder de compra, pero esa pérdida financiera que tuvimos en el medio
no se recupera nunca, porque debería haber ajustes al alza de la inflación para cubrir esa pérdida financiera que se tuvo. Yo creo que, como bien decís vos, el informe de Cuesta Duarte es reconocido por el propio ministerio y es en los énfasis donde se pone esa situación. No va a haber un crecimiento salarial, sino que va a haber un empate del poder de compra entre cuando arrancó este gobierno y cuando termine. Y hay algunos sectores, hotelería, transporte de turistas, todo lo que está relacionado al turismo, tiene dificultades para asegurar que se va a cumplir esa premisa. Y en el caso de ustedes, de los públicos, ¿cómo les va con esa premisa? Nosotros, en esa premisa, los trabajadores que ganan hasta 80.000 pesos, los más hacia abajo, esos vamos a tener un crecimiento salarial, los de 80 para arriba, esos mantienen una pérdida que no se recupera. ¿Y un crecimiento salarial de cuánto? Y eso depende, lo que están más cerca de los salarios de ingreso, de 30.000 pesos más o menos, esos van a subir un 2-3%, y los que están más cerca de 80, un 1 o menos de un 1. Depende también ahí cada negociación que tenga cada sindicato a la interna después con su organismo. Pablo. Está muy bien la función de Martín en reclamar, lógicamente, lo que creen conveniente. De todas formas, COFE, dentro de la situación que ha vivido el país, de diferentes situaciones que ha vivido el país, ha sido la más beneficiada. Eso creo que hay que reconocerlo. No hay que olvidarse de que cuando comenzó la pandemia acá se perdieron prácticamente 300.000 puestos de trabajo. Después de a poco se fue recuperando. Los empleados públicos no lo perdieron. Hay un tema, creo que ahí semántico también. No es que hubo 6.000 puestos que se perdieron. No, está bien. No es que se perdieron, es que no volvieron a poner gente justamente en esos puestos de trabajo, que es una diferencia grande. Está bien. Había un trabajador cuando arrancó Pero este se gobierno, jubiló, hoy no Martín. No se perdió si te echan. No te echaron. Se fue el trabajador por X motivos, razones personales, pero no lo despidieron. Esa es la situación. Hubo cese de contratos. Pero está bien, pero los contratos con financiamiento internacional. Pero los contratos son contratos a término que pueden cesar o no si te los renuevan. O sea, no es que se perdió tampoco, porque ahí no se pierde un puesto de trabajo. Yo te contrato por determinado tiempo, venció el tiempo del contrato, muchas gracias por los servicios y hasta luego. Ahí discutiríamos cómo funciona el Estado uruguayo. Está bien, bueno. Que contratos que son por un año llevan 12 años de trabajo. Pero no es perder. Es una función permanente. Está bien, pero no es perder. Pues perder puesto de trabajo es el kiosco que cerró y el empleado que no puede seguir trabajando. Eso es perder puesto de trabajo. Cuando vos decís que se ahorra unos 52 millones de dólares el Estado con esto, con este ajuste, entre comillas, ¿no? Que en realidad no es un ajuste, porque si el aumento salarial tuyo va acorde con la inflación, en realidad no tenés pérdida salarial. Digo, perdés de ganar más, pero no tenés pérdida salarial. Habrá que ver... Un 1%. Está bien, pero habrá que ver si la inflación proyectada se mantiene en eso y ahí se podrá discutir si hubo o no pérdida salarial. Hasta el momento no la podemos discutir. Esa es la realidad. Después se verá si se puede ajustar esa pérdida que se tuvo en el 24 por esta baja en cuanto a la inflación proyectada. Pero ahora no se puede decir que es una pérdida salarial. Porque si la inflación proyectada... Sí. Hay 52 millones de dólares que iban, 53, perdón, millones de dólares que iban a terminar en el bolsillo de los trabajadores, que en los primeros días de febrero van a quedar en la cerca del gobierno. Está bien, pero no es que sea una pérdida salarial. Luego lo que perdés es de ganar un poquito más. Sí. Si la inflación queda en donde está proyectada, perdés de ganar un poquito más, pero no es que hay pérdida salarial, perdés el aumento, que está bien que se reclame. Pero también... Pará. Es un punto muy importante. ¿Se entiende lo que...? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es así, sí, técnicamente se entiende. Por eso ¿Y por qué entonces se habla de pérdida salarial, Eso Pereira? contra lo que se compara el salario. Entonces, ¿por qué se habla de no hay pérdida pérdida salarial? Claro. Esos 53 millones de dólares no van a estar en el bolsillo de los trabajadores. Pero es que eso está bien, pero no es que... Si vos ganas 10.000 pesos y yo te proyecto un aumento de 2.000 pesos porque la inflación va a ir a un 2% por el número redondo, y vos terminás ganando 2 y la inflación queda un 2, no perdés salario. El salario se mantiene. Lo que no tenés es una... Acuerdo, no perdés con el acuerdo. Claro, no perdés con el acuerdo. Lo que no obtenés es ganar de repente, en vez de 12, 13. Un aumento. No es lo que porque tenés. la inflación va a estar por debajo. Vos me dirás, me ahorro 52 millones de dólares. ¿Se ahorra? Que no se ahorra, porque en realidad, si la inflación proyectada es más, no se lo ahorra. En realidad, los números quedan Pero ahí parejos. volvemos a la discusión que hablábamos de la pérdida entre punto y punto de ajuste. Está bien. Que responde a lo que pasó en el medio, no a lo que va a venir. No a esto. Pero con eso que vos ibas a recibir, de algún modo compensabas lo que fuiste perdiendo. En definitiva es eso, ¿no? Pero eso es... Yo entre febrero y febrero pierdo. Después vuelvo acá. Martín,
A ver, Bien, pero... ¿quién no pierde? Pero a ¿Quién ver, no perdió? El trabajador Tenemos que hacer privado... una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos. ¿Puedo terminar de la idea después? Hay distintos Sí, convenios claro, colectivos sí. que tienen ajustes semestrales y anuales. Ya venimos, ya venimos. Sabe que no tiene